ante Dios y ante la patria, cumplir fielmente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo de presidente de la Asamblea Nacional, para el cual he sido electo. Muchas gracias. Ha jurado como presidente de la Asamblea Nacional el diputado Julio Borges, y a continuación va a prestar juramento los vicepresidentes de la Asamblea Nacional, el diputado Freddy Guevara y la diputada Dennis Fernández. Recordemos que hasta este 5 de enero de 2017 estuvieron como presidente de la Asamblea Nacional el diputado Henry Ramos Ayub, como primer vicepresidente el diputado Enrique Márquez y como segundo vicepresidente Simón Calzadilla. La mesa, la Unidad Democrática, antes de asumir el poder en la Asamblea Nacional, llegó a un acuerdo para rotar las directivas de la Asamblea Nacional, también los cargos de secretario y subsecretario, así como las presidencias de las comisiones. Ciudadano Freddy Guevara Cortés, ¿jura usted ante Dios y ante la patria cumplir fielmente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y con los deberes inherentes al cargo de primer vicepresidente para el cual ha sido electo? Sí, lo juro. Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria y el pueblo se lo premien, y si no, que se lo demanden. Quede usted juramentado como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana diputada Dennis Fernández, ¿jura usted ante Dios y ante la patria cumplir fielmente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo de segunda vicepresidente para la cual ha sido electa? Sí, lo juro. En nombre de Dios y en nombre del pueblo venezolano, sí, lo juro. Así es. Si así lo hiciere, que Dios y la patria y el pueblo soberano se lo premien, y si no, que se lo demanden. Vamos a pasar a la juramentación de los ciudadanos José Ignacio Guedes Yepes y José Luis Cartaya Piñango. Ciudadanos José Ignacio Guedes Yepes y José Luis Cartaya Piñango, juran ante Dios y ante la patria cumplir fielmente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo de secretario y subsecretario respectivamente, para los cuales han sido electos. Si así lo hicieren, que Dios y la patria y el pueblo se lo premien, y si no, que se lo demanden. Exhortamos al secretario y subsecretario a tomar posesión de sus cargos, y queremos darle las gracias a la diputada María Arbel Barrios, diputada de Caracas, joven líder de la Venezuela del futuro. Muchas gracias, María Albert.
Estoy buscando la otra. A continuación, palabras del ciudadano diputado Julio Andrés Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Diputados y diputadas y secretarios electos. Honorable señora Renata Bueno, diputada del Parlamento italiano que nos acompaña. Honorable señor Marcos Adame, secretario de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional de México. Representantes del cuerpo diplomático. Ciudadano y amigo Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda. Ciudadano Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Ciudadanos alcaldes de los distintos municipios, de los municipios presentes en este acto. Representantes de los medios de comunicación que por fin volvieron a entrar a la Casa del Pueblo, a la Asamblea Nacional. Invitados especiales, venezolanos, venezolanas. Quiero comenzar el día de hoy agradeciendo la entrega al servicio de los venezolanos de nuestro colega, de nuestro amigo, de nuestro guía, Henry Ramos Alup, para quien pido un aplauso, todos de pie. ¿Ah? Quien con respeto y valentía supo conducir esta Cámara en medio de los ataques más feroces del resto de los poderes públicos secuestrados. Y debo decir que Henry Ramos Alup fue la muestra del respeto como se trataron a todos los diputados de la Asamblea Nacional, cosa que se dejó vivir en esta Asamblea. Siempre se respetó a la bancada oficialista y eso es una demostración de nuestra manera de entender la política, la convivencia y las ideas. Así como también quiero un aplauso para todos los diputados y todos los trabajadores de esta institución, quienes durante este año han llevado adelante su trabajo con mística, con entrega. Hoy se instala esta Asamblea Nacional en medio de las más grandes dificultades que hemos vivido como república desde hace más de 2 siglos. Vivimos un momento injusto y vergonzoso. Venezuela. Venezuela, el país más rico del planeta. El país con la mayor cantidad de petróleo, de gas, de oro, de recursos humanos, tiene a su pueblo buscando comida en las basuras de las calles venezolanas. Tiene a sus niños pequeños
hurgando entre las obras de las calles para poder comer, a sus ciudadanos frustrados y desnutridos, y a nuestros abuelos desmayándose en las colas para ver si consiguen medicinas y alimentos. Es como si hubiésemos sido víctimas de una maldición. Este mensaje es para la familia venezolana condenada a quizás una de las navidades más tristes que podamos recordar, haciendo colas para tratar de rendir el dinero que el gobierno le robó a través de la inflación o con el cambio de unos billetes que todavía ni han llegado. Este es un mensaje para la familia venezolana lastimada, maltratada, pobre y empobrecida. Las imágenes que vivimos hace pocos días en el estado Bolívar y en otros estados de nuestra querida Venezuela nos duelen en el corazón y dejan un espantoso escenario. Hoy Venezuela es el reino de la oscuridad, del caos y de la corrupción. Es la miseria como norma. Pero sin embargo, allí presente, luchando minuto a minuto y segundo a segundo, el pueblo heroico venezolano demostrando su dignidad en cada rincón de Venezuela. Es el mismo pueblo que ve morir a sus familiares en los hospitales porque no hay medicinas. El mismo pueblo que tiene que despedir a sus seres queridos, o bien en el cementerio por la violencia, o bien en el aeropuerto porque se van del país. Pero hoy existe una realidad que nadie puede discutir. Ya Venezuela no se divide en dos grupos políticos. Hoy la realidad es que somos una sola familia, un solo país, lastimado, maltratado, un solo país que está sobreviviendo al día, un solo país que ve con asco a un grupito que desde el poder persigue, roba y se queda del poder como si fueran los dueños de Venezuela. Todas estas desgracias tienen a un responsable claro que el pueblo conoce bien. ¿De quién es la culpa? Me pregunto, ¿de quién es la culpa? Que el país más rico del mundo, señor, tenga a sus ciudadanos comiendo basura y a ustedes no les importe. ¿De quién es la culpa? Que los venezolanos salgan en estampida porque no hay oportunidades en el país. La culpa es de los que juraron todo dentro de la Constitución, nada dentro de la Constitución, y hoy le tienen miedo al pueblo venezolano. Y le niegan el derecho a la vida, y le niegan el derecho al trabajo, y le niegan el derecho a la libertad de expresión, y le niegan el derecho al voto. Esa es la hipocresía monumental que tiene que terminar. Y el final de esta Venezuela ultrajada, de esta Venezuela que ya grita, ya basta, solo está buscando un cauce. Y quiera Dios que ese cauce sea pacífico, democrático y electoral. Para la familia venezolana, conocemos bien quién nos gobierna, sabemos bien quién es, conocemos su accionar miserable y sin escrúpulos, su terror a perder el poder, porque el poder se convirtió en una droga de la cual ustedes no se pueden zafar. No imaginan su vida sin el poder. Por ello, quiero ser muy claro ante Venezuela. Nuestra lucha hoy de toda Venezuela es imponer la paz a través de la no violencia
pero con la fuerza del pueblo venezolano, por el voto, por la Constitución y por el cambio. Para unir esta Venezuela rota, violenta y arruinada y construir un país de progreso, de paz y de futuro. La urgencia de un cambio tiene como propósito lograr una transformación radical que debe unirnos a todos en los próximos años. Necesitamos construir una Venezuela donde seamos más y una Venezuela donde tengamos más. Esa tiene que ser la meta que nos una. Una Venezuela donde seamos más significa un país humanizado, significa un país donde se respete la dignidad de cada venezolano, donde haya millones de oportunidades para los jóvenes y pensiones dignas para los abuelos, sin exiliados ni presos políticos como nuestros compañeros Leopoldo, Antonio, Iván Simonovich, Daniel Ceballos, los policías como Erasmo Bolívar, los militares presos, los líderes estudiantiles que hoy siguen en calabozos por pensar distinto. Desde aquí a todos ustedes nuestra fuerza, nuestra solidaridad y el anhelo de una Venezuela libre muy pronto para todos. Una Venezuela donde seamos todos ciudadanos de primera, con justicia, con paz, con libertad para todos por igual. Donde los derechos de la Constitución sean palpables, se puedan tocar, sean derechos de carne y hueso. Pero además de una Venezuela donde seamos más, necesitamos construir una Venezuela donde tengamos más. Que el pueblo tenga propiedad sobre la tierra, en los barrios y en los campos, en las casas, que el pueblo sea dueño del petróleo, que tengamos más porque democraticemos la propiedad y la economía, que estimulemos la inversión privada. Sin empresas, sin inversión, es imposible generar empleo, es imposible generar riqueza en Venezuela. El reto es desmantelar a este Estado petrolero y corrupto y construir una Venezuela productiva y de propietarios con un Estado al servicio de los más pobres. Una Venezuela donde seamos más y tengamos más, la podemos comenzar a construir hoy mismo y así prevenir muchas muertes y sufrimientos de venezolanos desahuciados por la crisis. Estamos a tiempo de prevenir la violencia, pero se necesita que se escuche la Constitución y se escuche al pueblo. Pero el problema de fondo que quiero plantear es que quienes tienen el poder no quieren escuchar. Que se escuche la voz del pueblo es la primera misión de esta Asamblea Nacional. ¿Cuánto más claro, señores? ¿Cuánto más claro quieren que hable el pueblo venezolano? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tenemos que gritar que estamos cansados de la corrupción, del odio, de la división, de la destrucción del país? ¿Hasta qué límite pretenden llevar al pueblo venezolano? En el año 2015, 14 millones de venezolanos votaron por esta Asamblea Nacional y ustedes no respetan al pueblo venezolano y quieren tratar de anular esta Asamblea Nacional. El año pasado, oigan, no le paren, que le duele lo que le estamos diciendo. El año pasado recogimos las firmas del referéndum revocatorio y se lo robaron. Se robaron también
se robaron también las elecciones de gobernadores y terminaron el año hasta burlándose del Papa Francisco. Y yo me pregunto, ¿cuánto más fuerte tiene que gritar el pueblo venezolano para que ustedes terminen de escuchar? Y aquí me detengo para enviar un mensaje clarísimo a Nicolás Maduro. El pueblo venezolano es el dueño de la democracia. El pueblo venezolano, señor Nicolás Maduro, tiene el derecho a votar y a decidir su futuro ya. Señor Nicolás Maduro, no juegue usted a seguir conteniendo la soberanía del pueblo, porque como quien se enfrenta a un río crecido, va a terminar arrasado. Señor Nicolás Maduro, respete la Constitución y respete al pueblo venezolano. No será usted el primero, señor Maduro, quien cegado por la terquedad lo sorprenda la ira de un país cansado y desesperado. Hoy, y esto es un tema que quiero dejar muy claro a mis colegas diputados y al pueblo venezolano, hoy la realidad es clara. Es una decisión tomada por Nicolás Maduro que en Venezuela no haya elecciones nunca más. Y eso es inaceptable y no lo vamos a permitir, cueste lo que nos cueste. Esta asamblea está llamada a liderar ese cambio por el que votaron 14 millones de venezolanos hace menos de un año. Y estamos llamados a darle cauce a esa fuerza que se activó para solicitar el referéndum revocatorio y de la que ustedes se burlaron. Ahora, la pregunta importante es la siguiente. ¿Qué hace un país como el nuestro? Y no nos equivoquemos. ¿Qué hace un país como el nuestro al que se le han cerrado todos sus derechos constitucionales? ¿Qué hacer frente a un gobierno que pasó del autoritarismo a la dictadura, sin elecciones, sin separación de poderes y concentrando todo el poder en un grupo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo que nos queda es luchar sin miedo y hacerlo en todos los espacios para salvar la Constitución, salvar a Venezuela y salvar el derecho al voto de todos los venezolanos. Presta atención a esto que voy a decir. Presta atención. Y este rescate de la Constitución pasa necesariamente por el rol que jueguen los ciudadanos de uniforme, los miembros de la Fuerza Armada, a quienes debemos desde aquí enviar un mensaje a los miembros de la Fuerza Armada. Recuerden su juramento, porque hoy Dios y la patria se lo demandan. Demandan que ustedes sean los guardianes de la Constitución y los garantes de ese pacto de convivencia que es la Constitución. Hermanos de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro está fuera de la Constitución y eso es inaceptable.
Hermanos de la Fuerza Armada, permanecer en una actitud complaciente frente a la tiranía es negar su historia y su razón de ser. Militares venezolanos libertaron 5 naciones al mando de Simón Bolívar y tras llevar la luz de su independencia fueron los garantes de las repúblicas civiles que se instalaron allí. Fueron los militares venezolanos quienes en 1830, de manera voluntaria, con honor y con grandeza, renunciaron a sus fueros y a sus privilegios para acompañar los primeros pasos de la República de Venezuela. Fueron los mismos militares venezolanos, en voz de Juan Crisóstomo Falcón, quien tras la hecatombe de la Guerra Federal acompañaron la promulgación del Decreto de Garantías. El Decreto de Garantías del general Falcón hace 150 años establecía el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al voto de todos los venezolanos. Y fue un militar venezolano también, orgullo de todos, Eleazar López Contreras, quien se quitó el uniforme, recortó el período presidencial y se abrió las libertades y reformas políticas después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Este llamado que le hago hoy a la Fuerza Armada no es un llamado ni a la sublevación ni a la rebelión. Al contrario, es un llamado a que se cumpla la Constitución y se permita que el pueblo venezolano vote. Hermanos en uniforme de las Fuerzas Armadas, el reto es muy simple. Hermanos de las Fuerzas Armadas, escuchen. Hermanos de las Fuerzas Armadas, ¿quieren ser los herederos dignos del ejército del libertador Simón Bolívar o ser recordados como los guardianes de Nicolás Maduro? Ese es el reto que tienen por delante. Ustedes, hermanos de la Fuerza Armada, sabemos que viven el mismo caos y el mismo drama y la misma corrupción que vive toda Venezuela. Conocemos el problema de la tropa en los cuarteles, la alimentación deficiente, el apresto operacional destruido, el pésimo estado de las instalaciones, la seguridad social indigna y lo que es peor, la manipulación política que se quiere hacer de la institución. Quiero ser muy claro. No tengan miedo a lo que estoy diciendo. No vamos a generalizar porque no es justo. En un futuro gobierno vamos a revisar caso por caso para no permitir que una minoría que se ha dedicado a la violación de los derechos humanos y al narcotráfico manche el nombre de las Fuerzas Armadas venezolanas. Hermanos y hermanas de uniforme, en nombre de la representación nacional, los convoco a que caminemos juntos hacia una patria donde el pueblo los vuelva a ver con respeto. Una patria en la que las Fuerzas Armadas participen activamente en el desarrollo del país, porque esa patria que viene necesita unas Fuerzas Armadas institucionales y fuertes. Es obligatorio, y así lo declaramos este día, la construcción de una nueva relación entre el pueblo y su Fuerza Armada Nacional.
calma. Estoy seguro, por favor, estoy seguro que desde Miraflores llamarán al alto mando para ordenarle, ya lo deben estar haciendo, que salgan inmediatamente a desmentir o atacar públicamente lo que aquí he dicho. Ya lo deben estar haciendo. Pero también estamos seguros de que ustedes saben, como lo sabemos nosotros y como lo sabe todo el pueblo venezolano, que estoy hablando con la verdad. El país espera mucho de ustedes y a las puertas de la conciencia de ustedes está el pueblo venezolano que clama por ser escuchado. No lo hagamos esperar más. Finalmente, un mensaje al pueblo venezolano, a los que con todo derecho creyeron alguna vez en la revolución, a los independientes, a los que han adversado este modelo fracasado. Nos toca juntos y a fuerza de coraje vencer esta dictadura a la que cada vez le importa menos la vida y el dolor de los venezolanos. Y digo juntos porque es imposible pensar que solamente una persona puede. Seamos más y tengamos más. Huyamos para siempre de las promesas de salvación mesiánica. Aquí no hay nadie que pueda dar esta batalla solo. Aquí no hay fórmulas mágicas. La única fórmula mágica es el voto, porque pone en manos de todos los venezolanos el futuro del país. Por lo pronto, además de acompañar en las calles al pueblo venezolano en su sufrimiento y en la búsqueda de las soluciones, en los próximos días aprobaremos por mayoría de esta Asamblea Nacional la declaratoria del abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro. Si alguien tiene dudas sobre los posibles argumentos para tomar esta decisión, sepan que desde el año 2013, y espero que no se burlen de esto, que desde el año 2013 hubo más de 100.000 venezolanos asesinados. Desde el año 2013, 100.000 venezolanos asesinados. 5 estadios universitarios llenos de cadáveres. Ese es el legado. Quiero que sepan que apenas el año pasado, más de 1 millón de empleos se perdieron en Venezuela. Y desde que Nicolás Maduro es presidente, la inflación acumulada, ¿ustedes saben de cuánto es? 4.200%. Es la inflación más alta del mundo. Se ha duplicado la pobreza desde el 2013 y de cada 100 venezolanos, 10 están comiendo en la basura de las calles. Además, vivimos un vergonzoso y cruel porcentaje de escasez y de miseria para los venezolanos. Y estas son algunas de las razones por las cuales nos llevan a dar este paso que debemos dar. Está claro para nosotros y para todo el pueblo venezolano y para el mundo que Nicolás Maduro, al abandonar la Constitución, abandonó el cargo para lo que significa los deberes de gobernar. Con esta decisión,
La Asamblea Nacional abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles, desde gobernadores que tocaban el año pasado, alcaldes, presidente de la República y, ¿por qué no?, reelegir una nueva en la Asamblea Nacional, si ese fuera el caso. Que el pueblo decida. Esa es la consigna por la que vamos a luchar todo este año. Que se hagan las elecciones que nos toca, que tenemos derecho y que se deben hacer. Así pues, desde aquí, desde la Asamblea Nacional, en compañía de todos los diputados de esta gran familia que somos la Unidad, declaramos al año 2017 como el año del pueblo venezolano protagonista a través del voto. Y por eso esta asamblea saldrá a las calles para plantearle al pueblo y con el pueblo las distintas alternativas que tiene el país. Vamos a sesionar en los hospitales, vamos a sesionar en las fábricas expropiadas, vamos a sesionar en las regiones, vamos a sesionar donde está el pueblo sufriendo este sistema que lo que ha llevado es a la esclavitud. Y que el pueblo sepa que en cada uno de nosotros nuestra presencia y nuestra fuerza estará allí para acompañar al pueblo venezolano. Los retamos a ir a cualquier comunidad de Venezuela sin sus guardaespaldas y nosotros a ver qué dice la gente. Para finalizar, deja los nervios, para finalizar, esta tribuna de oradores siempre será un lugar propicio para recordar aquella lucha que se llevó adelante para derrotar en 1958 a la dictadura. Pero muchas veces nos quedamos en los sucesos del 23 de enero y no hablamos de lo que sucedía en el país en aquel entonces, que hizo que toda la fuerza democrática del pueblo se manifestara. Hace 60 años, 1957, el dictador Marcos Pérez Jiménez inventó un CNE a su medida y se robó unas elecciones con el único objeto de quedarse en el poder. Y eso fue lo que despertó en los venezolanos sus ganas de luchar. Cuentan los testigos de aquellos sucesos, que el pueblo se convenció que quien trata de actuar en contra del pueblo venezolano tiene esa batalla perdida. Cuentan que al día siguiente de ese plebiscito, hasta el aire que se respiraba había cambiado. Cuentan que no se trataba ya de distintos partidos ni distintas tendencias. Era un país entero que, incluyendo a los militares honestos, decidió recuperar su derecho a elegir su futuro. Hoy Nicolás Maduro juega con fuego, retando a ese mismo pueblo que fue capaz de crear esa coalición de fuerzas conformada por hombres y por mujeres y que logró rescatar el voto y la democracia para Venezuela. La vida hoy nos pone a todos los venezolanos en una encrucijada similar y debemos demostrar que estamos a la altura de ese compromiso, que hemos aprendido las lecciones de la historia y que somos nosotros los encargados de hacer que quienes se creen dueños del poder bajen la cabeza y escuchen al pueblo venezolano.
Los llamo a comenzar a trabajar ya, a trabajar hoy. Nos toca recuperar la democracia, devolverle la vigencia a la Constitución y empezar a construir el futuro de Venezuela. De este tiempo que estamos viviendo, se dirá que el pueblo venezolano no se rindió. No va a ser fácil. Estamos frente a un camino lleno de obstáculos, pero lo vamos a lograr. Cuando se escriba esta historia y se hable de cómo a partir de hoy salimos a las calles y nos pusimos de pie tras nuestra hora más oscura, le habremos entregado a las generaciones futuras nuestro sacrificio, nuestro aprendizaje, para que nunca más repitamos esta triste historia. Recordaremos juntos estos años, hablaremos de la épica de la reconstrucción de Venezuela y del orgullo de haberlo hecho juntos, y será una de las páginas más gloriosas de la historia venezolana. Venezolanos, en nuestras manos no se perderá la república de nuestros hijos. Señores diputados, en nombre de Dios, de quien invocamos su ayuda, declaro formalmente instalado el período de sesiones del año 2017. Muchas gracias. Palabras del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, declaró formalmente instalada el segundo periodo anual de sesiones ordinarias. Ya la Asamblea Nacional tiene una nueva junta directiva encabezada por Julio Borges en la presidencia, Freddy Guevara en la primera vicepresidencia y Denis Fernández en la segunda vicepresidencia. Entre las cosas que señalaba Julio Borges en su discurso como presidente de la Asamblea Nacional, en los próximos días la Asamblea Nacional va a abordar el tema del abandono del cargo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Aseguran que van a aprobar esta declaratoria de abandono del cargo. Además, indicó el diputado Julio Borges que la oposición en la Asamblea Nacional va a trabajar para que haya elecciones en todos los cargos en el país, tanto el presidente de la República como gobernadores, alcaldes, incluso también de los diputados de la Asamblea Nacional. Además, señalaba durante su discurso el diputado Julio Borges que ellos van a trabajar por un cambio en el país. Seguimos escuchando a Julio Borges. Siguiendo el uso y la costumbre parlamentaria, se designan las siguientes comisiones para participar a los distintos poderes públicos el inicio de las sesiones. Comisión que va a participar al Ejecutivo Nacional, está la directiva de la Asamblea, Enrique Márquez, Iván Stalin González, Simón Calzadilla, José Manuel Olivares y Sonia Medina. Comisión para el Tribunal Supremo de Justicia, Delsa Solórzano, Olivia Lozano, William Dávila, Julio César Reyes, Rafael Guzmán, Piero Marum y Johnny Rajal. Comisión para el Poder Ciudadano, Edgar Zambrano, Dinora Figuera, Ismael García, Mariela Magallanes, William Barrientos, Ángel Álvarez y Sergio Vergara. Finalmente, Comisión para el Poder Electoral, Juan Guaidó, Adí Valero, Juan Pablo Guanipa, Nora Bracho, José Aparicio, Lady Gómez y Maribel Guedes. Habiendo agotado la materia de la sesión de hoy, damos por concluida la sesión y hacemos una convocatoria para este lunes 9 de enero a las 10 de la mañana aquí en el Capitolio Federal. Gracias a todos y lo mejor de este año para nuestra querida y sufrida Venezuela.